Vamos a tener que crear un nuevo atlas, el Mafiamundi, propone el siglo XXI, dónde operan las mafias, qué territorios cubren, todo eso, el Mafiamundi, en vez del Mapamundi. Después, siglo XXI habla, a propósito, por supuesto, del Ecuador, de Bolivia, las diferencias que hay entre Ecuador y Bolivia. En Bolivia funciona la Pax mafiosa, dice, en cambio en Ecuador no se han puesto de acuerdo las mafias que operan allí. En Bolivia no hay justicia, lo dicen desde Estados Unidos, lo dicen desde las Naciones Unidas, pero el gobierno no se da por aludido. Las Fuerzas Armadas han sido convocadas a la lucha contra el cocalero Morales y para defender los recursos naturales. La convocatoria ha sido hecha por el presidente Luis Arce. Dice que los recursos naturales son codiciados por potencias extranjeras. Por supuesto que no las chinas. YPF está en peligro, está en riesgo, podría quebrar. Dice un experto en el tema, el secretario de Hidrocarburos de Tarija, dice que YPF está en peligro y podría estar en quiebra. ¿Qué tal? Y finalmente hay una nota acerca de el amargo mar, cómo es que el comercio del mundo va por el mar, va por el agua, y en este momento, dice, hay graves problemas que están perjudicando el tránsito de los buques que llevan del comercio al mundo entero. Eso es lo que dice el siglo XXI, así apretadísimo. Ya sabes, te tienes que suscribir a siglo XXI, tienes que apoyar al periodismo sin miedo, ¿no? Para que pueda seguir existiendo. Ya sabes que está en riesgo el periodismo sin miedo. Lo quieren copar también las mafias. En fin, a ver, entonces, comenzamos. Estamos dentro del Mafiamundi. Estamos dentro del Mafiamundi. ¿Qué dice? ¿Qué ha dispuesto el Mafiamundi para Bolivia? Ha dispuesto que en Bolivia impere la Pax mafiosa. Las mafias que operan en Bolivia viven de manera cordial. Se han repartido el territorio, se han repartido las áreas. Hay unas mafias que operan en los parques nacionales, hay otras que operan en el territorio de Santa Cruz, del Chapare. Hay mafias extranjeras que tienen cocales dentro del territorio boliviano. Tienen fábricas y tienen pistas de aterrizaje, supuestamente clandestinas, aunque en la nueva realidad que está surgiendo en Bolivia parece que van a dejar de ser llamadas clandestinas. Y entra el siglo XXI a hablar acerca del reparto armonioso que hay en el territorio boliviano entre las mafias, lo que no ocurre en el Ecuador, donde se están peleando los mexicanos y los colombianos que quieren llevar la droga hacia Estados Unidos. En cambio, las mafias que operan en Bolivia llevan la droga hacia Europa, pasando por Brasil o por Argentina, ¿no? Y también es la droga peruana la que pasa por territorio boliviano. Entonces, y en Bolivia funciona, opera, actúa la Pax mafiosa. ¿Qué tal? Siglo XXI habla de que no hay justicia y lo dice desde Estados Unidos un señor que se llama César Muñoz, del Human Rights Watch, y nos dice que en realidad en Bolivia no existe justicia. Nosotros ya lo sabíamos, ¿verdad? Lo sospechábamos. No existen jueces, no existe justicia, se hace lo que quiere el MAS, se hace lo que quiere en este momento el ministro todopoderoso. El ministro Iván Lima decide qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, lo que van a hacer los jueces que juzgan el caso de Áñez, el caso de Camacho. Todo lo decide él, es una especie de superministro. Pero desde el exterior se dice, no funciona, dice, la expresidente Áñez permanece en prisión desde el 21, acusada de terrorismo, y dice que esta Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló que esa acusación está infundada.
infundada. Y lo mismo sobre el tema de Camacho. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a poner en libertad? No. El Tribunal Constitucional dice que Camacho, aunque está en juicio, ¿no? Seguramente sus abogados están pidiendo que lo liberen. No, no. El Tribunal Constitucional ha ordenado que Camacho sea reemplazado, porque parece que sabe el Tribunal Constitucional que Camacho va a ser condenado. Lo sabe con anticipación. Antes de que los jueces lo condenen, el Tribunal Constitucional ya ha decidido, está condenado y punto, hay que reemplazarlo. Y así no se puede vivir con una justicia de esa pésima calidad que es observada inclusive desde el exterior, y habla siglo XXI acerca de la influencia creciente que tiene el ministro de Justicia en Bolivia, en el gobierno boliviano. Las Fuerzas Armadas han sido convocadas a la lucha. Adelante, soldados, avante. Hay que pelear no solamente contra las empresas extranjeras que operan en el país y que quieren adueñarse del litio. No se refieren a las chinas y a las rusas, sino a las otras, a las occidentales. Entonces, y además tienen que pelear contra las amenazas a la democracia que provienen ¿de dónde? Desde el frente del cocalero Morales, dice el presidente Luis Arce, se los dice a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas, que son interinos pero que los ha posesionado de todos modos. Hay una novedad en esto, dice siglo XXI. El comandante del ejército ha sido ratificado. El único que ha sido ratificado es este señor José Carlos Zúñiga. Zúñiga es un general de la sección inteligencia. No ha salido muy bien en sus calificaciones en el colegio militar, pero es de inteligencia, y él se mantiene como comandante del ejército debido a que está especializado en inteligencia. Ahora, ¿qué razones tendrá el presidente para mantenerlo en el cargo de comandante del ejército a pesar de todos estos problemas? Se habla siglo XXI de los vástagos de Evo Morales, que se han propuesto reemplazar al cocalero, sucederlo, pero además primero jubilarlo. Es la revolución de los vástagos, dice el siglo XXI, ¿no? De los herederos. Ya pues jubilate nomás, viejito, que ya estás para otra cosa. Y siglo XXI habla acerca de los nuevos comandantes, que son interinos de todos modos. Tiene que ratificarlos el Parlamento, pero parece que el presidente no se preocupa mucho por eso. Después siglo XXI habla del tema de YPFB. Hay un funcionario de la gobernación de Tarija que dice que YPFB no tiene plata y está casi en la quiebra. Y más o menos lo ratifica, dice siglo XXI, el propio presidente de esa empresa, que es Armin Dorgaten, quien dice que si no se importa la suficiente gasolina para el consumo interno, es porque el Banco Central no le da dólares a YPFB. Es decir, que YPFB no tiene los dólares para comprar la gasolina ni el diésel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? YPFB está en crisis, lo dice un experto, un funcionario de la gobernación de Tarija. Dice, está en quiebra la empresa. ¿Qué van a hacer? Y para un poco confirmar que está en quiebra, la empresa ha convocado a las petroleras para que se hagan cargo de raspar la olla, el conchito. Le tienen que sacar el conchito de los campos petroleros que han sido explotados, sobreexplotados algunos. Y hay 7 empresas que se han interesado en el asunto, pero eso sí, dicen los expertos, ¿cuánto van a pagar por el petróleo a estas empresas que vengan a trabajar para buscar el conchito? Solo $27 el barril, cuando resulta que está en 70 o en 80 el barril en el mercado internacional. Es una locura. ¿Quién se va a interesar en venir a explotar, a trabajar, a invertir para que te paguen $27 por barril de petróleo? ¿Tan loco? Tan loco, pregunta de siglo XXI, y preguntan unos expertos como por ejemplo el experto Ríos y el experto Zarate. Eso es lo que está. El YPFB está en peligro, dice en suma siglo XXI. En peligro. O sea, la joya de la abuela.
esa empresa que se fundó después de la guerra del Chaco y todo eso, está en peligro. Hay gravísimos problemas. Y por último, siglo XXI habla del amargo mar. A pesar del creciente proteccionismo y el anunciado fin de la globalización, los mares siguen siendo vitales para la economía mundial. Según Clark Sea, en el año 23, las flotas navieras del mundo lograron un ingreso promedio diario de 33% por encima de la tendencia de 10 años. Sigue creciendo el comercio mundial y creciendo por los mares, dice. El comercio marítimo aumentó en 3% a 12.400 millones de toneladas y la construcción naval mundial aumentó en 10%. Por primera vez China produjo más de la mitad de las naves que circulan en el mundo. El comercio marítimo representa 80% del comercio mundial en volumen y alrededor de 50% de su valor. Por debajo del mar, según datos del Telegeographic, más de 574 cables submarinos de telecomunicaciones transportan 97% del tráfico mundial de Internet. 574 cables submarinos, ¿qué tal? Y habla, por supuesto, siglo XXI, acerca de las guerras. Por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania puso en riesgo el tránsito marítimo del Mar Negro y aún amenaza el abastecimiento de granos y fertilizantes en todo el mundo. En el Báltico aún no se sabe quiénes volaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectaban Rusia con Alemania. Otros atacantes misteriosos cortaron los cables de datos entre Estonia, Finlandia, es decir, los mares son ajenos también y es un problema gravísimo el que enfrenta el comercio mundial. 80% de las actividades comerciales del mundo van por los mares, el Mare Nostrum, el mar ajeno. Y eso es lo que dice el siglo XXI esta semana, pero sabes, es lo que dice muy sintetizado. Los que leen siglo XXI, en cambio, saben muchísimo más y tienen la enorme ventaja de que saben qué es lo que va a pasar luego, después, se anticipan. Así que es mejor que te suscribas a siglo XXI, que lo leas, que recomiendes su lectura a tus parientes, a tus amigos, y de esa manera nos ayudas a seguir haciendo, seguir practicando periodismo sin miedo. Eso es todo, muchas gracias, chao, hasta luego.